Buenas noches a todos. Hoy somos poquitos, pero vamos a darle inicio entonces a la capacitación del día de hoy. Hoy vamos a ver entonces los diferentes instrumentos que tenemos para hacer lo que son los tamizajes. Mm, para los que no me conocen, soy Catherine Po. Creo que ya nos hemos visto en otras ocasiones. Voy a ser la encargada de estar con ustedes durante todo el curso. Hoy es el único jueves que vamos, ¿no? El resto van a seguir si es viernes a las 7 de la noche. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver lo que son las herramientas de tamizaje como herramientas de prevención. Ya les voy a decir, porque dice, ok, cuando yo voy a tamizar, normalmente ya hay una problemática. Entonces, necesito ver qué tan grave está. Bueno, eso también es algún tipo de promoción y prevención. A diferencia de las clases anteriores, como hoy somos poquitos, entonces, si necesitan hacer alguna duda, tienen alguna duda, hacer alguna pregunta, lo pueden hacer en cualquier momento del taller. Este curso pues, hace parte del ciclo de prevención en drogodependencias y promoción de la salud mental que estamos haciendo. Ok, entonces para contextualizarnos un poco, debemos entender primero lo que es el tamizaje. El tamizaje entonces es un proceso que permite identificar cuáles personas están en riesgo de tener una enfermedad. Esto me implica que no solamente voy a hacer tamizajes cuando yo hablo de farmacodependientes, nosotros hacemos tamizajes con los chiquitos cuando están en el proceso de crecimiento y desarrollo, llenamos una curva para mirar cuál es el peso, cuál es la altura, y esa curva es un tamizaje para poder medir si el nene está creciendo de la forma indicada o no. Tenemos tamizaje cuando, por ejemplo, vamos al médico y nos toman la presión. Son mecanismos para mirar o son herramientas para identificar si estamos teniendo alguna dificultad en algún área. Entonces, tamizaje en general nos permite identificar si estamos en riesgo de adquirir alguna enfermedad o algún trastorno asociado, digamos en este caso al consumo de. Ahorita les voy a comentar un poco cuándo es una enfermedad y cuándo es un trastorno asociado. Y eso se relaciona mucho con el tema que vamos a ver mañana, que es el tema de personalidad adictiva o personalidad dependiente. Ya que cuando hablamos de una personalidad dependiente, ¿se acuerdan que yo les hablaba que para poder que exista una adicción, debe haber como una sumatoria de cosas? Una de ellas que existe la sustancia psicoactiva. Evidentemente yo no me voy a poner a consumir algo que no existe. Segundo, que exista un contexto de riesgo. Y tercero, que exista una personalidad adictiva. Entonces, nosotros en la clase anterior estuvimos conociendo un poco sobre lo que son las sustancias, clasificación de las sustancias, cómo actúan, cómo sería si esta persona comenzara a consumir, cómo sería su comportamiento, teniendo en cuenta las características de la sustancia. Entonces ya hoy nos estamos metiendo en el siguiente campo que es la persona, ¿vale? Eh, el tamizaje entonces nos permite establecer por medio de unos procedimientos o técnicas, determinar si es necesario hacer una prueba más profunda o si no. Entonces resulta que, según lo que aprendimos en la clase anterior, usted comienza a darse cuenta que esta persona comienza a evadirle la mirada, ya no quiere estar con los amigos, ya no tiene tanta confianza con usted, comienza a mentirle. Entonces comenzamos a notar que algo no está bien. El primer tamizaje siempre tiene que ver con la observación. ¿A quién yo le voy a aplicar una de las pruebas de ahora? A alguien que yo creo que puede estar en riesgo. ¿O no? Ese sería el primer momento. Decido aplicarlo y luego la prueba me dice, bueno, ok, si realmente da tantos puntos, que ahorita lo vamos a mirar, entonces necesitamos hacer otro tipo de evaluación. O la prueba te dio entre 0 y 3 puntos, 0 y 19 puntos, y usted dice, no, pues no pasa nada, realmente simplemente consumió y ya.
pero usted sospecha que la persona está mintiendo en la prueba porque son pruebas autoaplicadas, entonces usted sospecha que la persona está, usted sospecha que la persona está en riesgo más allá de lo que está diciendo. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es aplicar unas de las pruebas biológicas. Ya las vamos a mirar. Entonces, un tamizaje es un proceso con el cual podemos identificar si la persona está en riesgo de tener alguna enfermedad o trastorno. Nos permite establecer si existe un problema que requiere realizar una evaluación más profunda. Nos permite detectar el problema de salud y el riesgo al que está expuesta la persona, y definitivamente nos permite identificar en qué momento del riesgo está la persona. Esto suena un poco complejo ahora, un poco confuso, pero ya vamos a ver que todo va a comenzar a tener sentido en la medida que vamos a mirar las herramientas. Tenemos herramientas entonces, como les decía, marcadores biológicos, como son estas que están acá arriba. Estos marcadores biológicos son muy fáciles de aplicar. Ahorita les voy a mostrar un hito. Son muy sencillos de aplicar. No, o sea, la eficacia o bueno, que nosotros lo apliquemos y tengamos un resultado real tiene que ver mucho con el momento en el cual está la persona. Ya les comento bien de qué tiene que ver eso. Y tenemos los autorreportes o los autoaplicados, como lo son el ASIS, que lo vamos a ver hoy, el TWIC, el DAS-10, que pensaba que lo viéramos hoy, pero se los voy a enviar, más no lo vamos a ver, porque no se aplica mucho en Colombia. El CAGE, el Audit, que sí lo vamos a ver el ASIS y el Audit, que son los que más usamos, y tenemos el CRAFT. Los resultados se basan mucho de las respuestas que da la persona. Entonces, como estamos hablando de unas respuestas, es importante que identifiquemos si la persona nos está mintiendo o cuándo yo puedo aplicar la prueba y cuándo no. ¿Listo? Momentos más precisos y cómo yo logro que el autorreporte o el autoaplicado sea lo más efectivo posible. Ok, cuando la persona se encuentra sobria, definitivamente usted no va a aplicarle la prueba a una persona que está bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos del consumo o que en ese momento está presentando algún comportamiento adictivo. La persona, si lo vamos a aplicar como profesionales o como instructores o como técnicos o como docentes, es importante que la persona nos dé que nosotros le demos a la persona una constancia de confidencialidad, que sepamos que la aplicación va a ser o uno para estudio, que es una posibilidad, que yo haga un tamizaje para mirar qué tantas personas de esa población consume, yo con eso poder hacer un estudio para luego hacer un proceso preventivo, como por ejemplo si estoy en el trabajo, si voy a hacer un proceso de promoción y prevención en actividades laborales o en actividades escolares, etc. Pero también si yo lo voy a hacer de una forma individual, la persona debe tener 100% de confianza que lo que suceda con el autorreporte solamente va a quedar entre esa persona y yo. Debemos hacerlo en un ambiente que favorezca la veracidad. La persona debe responder preguntas objetivas y claramente formuladas. Cuentan con ayudas de memoria como lo son calendarios o algunas tarjetas de respuestas. Entonces, por ejemplo, le dice, en los últimos 8 días usted consumió alguna de estas sustancias. Entonces, que la persona pueda tener como, ok, en los últimos 8 días, ¿desde cuándo es? ¿Sí? Ese tipo de ayudas es importante tenerlas. Entonces, yo les decía acá que tenemos marcadores biológicos. Entre los marcadores biológicos tenemos estas pruebas. Miren que parecen unas pruebas de embarazo. Miren estas de acá. ¿Sí? Definitivamente esta de acá es una prueba que te da negativo.
se leen al contrario de las pruebas de embarazo. Cuando en la prueba de embarazo usted tiene 2 rayitas, implica que es positivo porque está embarazada. En este caso, cuando tiene 2 rayitas, implica que usted no ha consumido nada. Entonces tenemos estas que son solamente de 2 sustancias. Usualmente es cannabis y para derivados de cocaína, ¿sí? Entonces se aplican estas dos. Si la persona tiene como problema alguna de esas dos, entonces se aplica ese. Si digamos la persona tiene esquizofrenia y adicional está tomándose un medicamento, esta de quíntuple, esta es sextuple, pero hay unas quíntuple. Las quíntuple y las sextuple no le servirían porque le van a salir positivos para las sustancias que la persona está tomando como medicamento de control. Entonces, con ellos aplicamos esta, que es para cannabis y cocaína. En este entonces tenemos cannabis, tenemos cocaínas, tenemos benzodiazepinas, tenemos barbitúricos, entre otros. Digamos, cada prueba varía y nosotros necesitamos reconocer como el proveedor cuáles son las sustancias que nos va a decir, ¿sí? Como cuáles tiene. Acá se vende una que es la quíntuple, no está en las imágenes, pero solamente tiene 5, que es la más común en Colombia. En Colombia usamos mucho la quíntuple y usamos esta que es de 2, que es para cocaína y para marihuana. Tenemos una que parece a esta que es para alcohol. Entonces esa también la podemos notar en sangre. Si nosotros tenemos esta prueba que aparece aquí arriba, la única sustancia que no consume es esta que aparece en color negro, ¿sí? Es para lo único que la persona está realmente limpia. Pero como en este me salió todo blanco, implica que es inválido. Entonces aquí tenemos que mirar, esta respuesta tiene que salir de este ladito, aquí justo en la mitad, ¿vale? Estas son las pruebas de orina, muy similar, y la aplicación es muy fácil y, como les decía, es muy similar a la aplicación de una prueba de embarazo. La última es una prueba, la prueba en sangre. La última es la prueba en sangre, que pues tiene mucha más efectividad. Por ejemplo, resulta que la marihuana se queda en tejido graso, es la que más tiempo dura en el organismo, porque puede durar en tejido graso hasta 3 meses. Entonces yo decirle a la persona, no, es que probablemente me salga positiva después de haber dejado de consumir 3 meses, pues es una probabilidad. Entonces tenemos que tener en cuenta que si sale positiva es porque normalmente entre los 8 y 15 días anteriores la persona ha consumido, ¿sí? Pero como les decía, a veces sale, es muy raro, pero a veces han pasado 1 o 2 meses y la persona todavía sigue dando positivo para marihuana, sobre todo para marihuana. Con las otras sustancias, sí, en menos tiempo. Entonces, ¿cuándo aplico yo esta? Cuando considero que la persona me está mintiendo. No, es que yo nunca he consumido nada. Pero nosotros comenzamos a ver una alteración en el comportamiento, que ya vimos que de pronto puede ser que esté consumiendo. No, venga, yo le hago una prueba de consumo. ¿Listo? ¿Dónde puede conseguir estas pruebas de consumo? Estas pruebas tienen que ser muy bien guardadas. Entonces, si usted las va a comprar en una droguería y usted ve que cuando las va a comprar están expuestas al sol, entonces, por favor, no la compre, que le va a salir mala. Eso está malo. ¿Señora? ¿Listo? Entonces, sí, ustedes tienen que mirar es dónde la van a comprar y cuáles son las condiciones en las que lo van a comprar. Que usted se dé cuenta que la prueba esté almacenada, que no esté al sol, que esté como con buena flujo de aire, ¿sí? Puede estar metida en una vitrina, pero no expuesta al sol, porque si no, obviamente les va a alterar los resultados. Entonces, les decía que hay diferentes pruebas hay diferentes autorreportes. Y este cuadrito, hoy sí les voy a mandar las diapositivas, se las voy a enviar, como solamente hay 18 personas,
lo voy a enviar por los detalles de reunión. Denme un momentico. Ahorita se los envío. Entonces, tenemos la ACIDS, que es una de las que vamos a ver hoy. Esta la podemos aplicar en adultos. ¿Qué me gusta de la ACIDS? Que la podemos aplicar aún estando en Colombia, porque es que hay muchas que solamente la podemos aplicar en países de primer mundo o solamente países del tercer mundo. No, con esta prueba hay mucho margen de que los resultados estén bien y además pues que está avalada por la Organización Mundial de la Salud para una población como Colombia. Solamente tiene 8 preguntas, es muy corta. Evalúa el consumo riguroso y nocivo y dependencia. Incluye lo que son las drogas inyectables. Incluye lo que son las drogas inyectables. ¿En qué contextos? Siempre en atención primaria. O sea, todo lo que yo hago de promoción y prevención la puedo aplicar. Si usted ve que la persona ya es consumidora compulsiva, solamente aplique la prueba cuando la persona esté en negación. O sea, que le diga que usted sabe que la persona desde que se levanta ya está consumiendo. Y usted dice, no, pues ya, o sea, obviamente necesita sí o sí un tratamiento de internamiento porque ya está muy avanzado, pero cuando usted le dice, mire, es que necesito que se interne, que hagamos algo, porque mire cómo está. Dice, no, a mí no me pasa nada, yo lo controlo. Hay un término que se usa mucho en farmacodependencia que es el yo lo piloteo. Entonces, es importante el uso de este tipo de pruebas para poder lograr como ese tipo de conciencia. ¿Cómo se aplica? Es en forma de entrevista. Yo le pregunto, la persona me responde. Ojo, cuando yo hago las preguntas, no puedo hacer una interpretación. Ahorita les voy a mostrar la herramienta para que ustedes vean cuáles son las preguntas y cuando yo digo que no se puede hacer la interpretación, ¿a qué me refiero? Tenemos la audit, que también la pueden conseguir como la WU o la WU2, que son los dos tipos de prueba que hay. Me gusta porque lo podemos aplicar tanto en un contexto laboral. No, es que en mi empresa hay mucho ausentismo y se piensa que está asociado al consumo de alcohol. Entonces lo puedo aplicar en los adultos. Pero yo también como profesora lo podría aplicar con mis muchachos en el colegio. O yo como mamá lo puedo aplicar con mi hijo. Entonces en adultos y adolescentes también lo podemos aplicar. El audit está avalado para Colombia, está en español, entonces también lo podríamos aplicar en nuestro contexto. Tiene 10 preguntas, son un poco más. Incluye el consumo problemático del alcohol. Este es de alcohol, consumo problemático y dependencia al alcohol. Es usado como examen previo para determinar si las personas requieren un tamizaje y una intervención breve. Una intervención breve es como esos primeros auxilios psicológicos que le brindo yo a la persona, donde busco que tome conciencia de que está presentando un problema y busque la ayuda necesaria. En diferentes contextos lo puedo aplicar. Entonces, como les decía, tengo el audit, que es el WU, tengo el WU2, tengo el audit C3, el audit C, que solamente tiene 3 preguntas. No me gusta cuando tienen muy pocas preguntas porque nos limitan las respuestas. O sea, 3 preguntas no me va a dar a mí una respuesta veraz y eficaz sobre cuál es el nivel de la problemática. Es autoaplicada, se puede hacer por entrevista, se puede hacer virtual. El audit se aplica mucho cuando estamos hablando de alcohólicos anónimos. Se aplica el audit para este primer paso, que es el ser consciente de que hay un problema. Tenemos la CAGE. El problema con la CAGE es que no está avalada todavía en Colombia. Solamente tiene 4 preguntas. Es para consumo de alcohol también.
y es necesario, y cuando existe la necesidad de suspender el consumo de dependencia o a problemas asociados al alcohol. Entonces, esta no la vamos a ver hoy por las mismas, o sea, no tiene la cantidad de preguntas necesarias, pues mínimas necesarias, creería yo que son 8, con 4 no vamos a hacer un tamizaje efectivo. Adicional, pues que para países subdesarrollados como el de nosotros, donde hay tanta inconsciencia sobre el uso de alcohol, porque el alcohol es socialmente aceptado, entonces también nos va a dar algunos sesgos. Tenemos la TWIC, que lo aplicamos en mujeres embarazadas. Tenemos la DAS-10, que es otra que se puede aplicar aquí en Colombia, tiene 10 preguntas, pero solamente me da el último año. O sea, si en el último año estoy presentando el problema, entonces lo tomo realmente como un problema. Pero si la persona viene presentando un problema desde hace varios años, no me va a medir esa problemática que es un poco más grande. Tenemos la CRAF, que es para aplicación solamente en adolescentes. Incluye abuso de alcohol y drogas, pero pues también está un poco todavía en proceso de estudio en Colombia. Entonces vamos a hablar de la audit. La audit, entonces vamos a verla acá, perdón, yo cambio la presentación. Para que miremos la audit. Está. Listo. ¿Allí se ve? Listo. Esta es la audit. Esta es la audit. Tiene 40 páginas, pero estas 40 páginas es para mirar. Vamos a hacerla más grande. Este es el documento original. Ustedes lo pueden bajar de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, igual yo se las voy a enviar. El original es en inglés, sin embargo, se puede aplicar, como les decía, en Colombia porque tiene buena adaptación al contexto colombiano. Entonces, vamos a mirar. Tiene 40 páginas, pero de las diferentes páginas tenemos el screening, tenemos la validación de la prueba, que es algo muy importante, y como las normas de administración, las pautas y la administración, que también y la administración y la puntuación, que también son necesarias. Mire que antes de yo comenzar a hacer la prueba, yo necesito que la persona me haga un proceso de conciencia. ¿Cómo logro yo este proceso de conciencia? Diciéndole, mire, es que el alcohol le va a generar unas alteraciones en la conducta, como lo es la agresividad, la conducta irracional, las discusiones, violencia, depresión, nerviosismo, pérdida de memoria, puede dar cáncer de garganta y boca, el envejecimiento prematuro, los resfriados frecuentes, menor resistencia a infecciones, aumento de riesgo de neumonía, debilidad del músculo cardíaco, insuficiencia cardíaca, anemia, alteraciones en la coagulación, cáncer de pecho, daño hepático, temblores en las manos. Mire, entonces la idea es que comencemos a mirar las úlceras, que son tan comunes, el déficit de vitaminas, hemorragias, inflamaciones graves del estómago, vómitos, diarrea, malnutrición, inflamación en el páncreas. Mire que son muchos. Uno dice, no, pues el alcohol solamente daña el hígado. No, mire todas las características que tiene y todo el daño que hace en el cuerpo humano. La pérdida de la potencia sexual o el riesgo a tener bebés con malformaciones. Por eso fue necesario hacer una prueba exclusivamente para las mamás, exclusivamente para las embarazadas, porque
Cuando estamos hablando de una embarazada, no estamos hablando solamente del cuerpo de una persona, sino que es del cuerpo de una persona y la formación del cuerpo de otra. Entonces, por eso, con este grupo poblacional necesitamos hacer una prueba diferente. Listo, vamos a mirar. Listo. Estos son los dominios del audit. El consumo de riesgo de alcohol. Entonces, tenemos que tener en cuenta 3 cosas: la frecuencia de consumo, la cantidad que normalmente toma y la frecuencia del consumo elevado. Ah, no, es que yo todos los días me tomo un vaso de vino, una copa de vino, perdón, en la cena. Ah, pero resulta que de los 7 días de la semana, esa copa de vino se convierte en muchas copas de vino hasta llegar a una embriaguez 4 veces a la semana. Entonces estamos hablando de cuál es la frecuencia del consumo elevado y cuál es la frecuencia del consumo. Los síntomas de la dependencia, que son entonces la pérdida del control sobre el consumo, el aumento de la relevancia de consumo, el consumo matutino, cuando la persona se levanta y lo primero que hace es buscar alcohol, drogas, cigarrillo, entonces ya podemos comenzar a hablar de que hay una dependencia a esa sustancia. Consumo perjudicial de alcohol. Entonces tenemos los sentimientos de culpa después de haber consumido. No, es que yo me fui a beber y al día siguiente, no, resulta que me gasté la plata del mercado, me gasté la plata del arrendo y ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces eso le puede generar culpa, pero aún así, si vuelve a tener dinero, vuelve y sale a beber. Las lagunas de memoria, las lesiones relacionadas con el alcohol, sobre todo asociadas a accidentes, y que a otras personas les preocupe el consumo. No, es que a veces uno no ve que está teniendo un problema, pero la esposa, la mamá, los hijos, el papá, el esposo, ¿sí?, les preocupa que usted está bebiendo mucho. Ok, hay que hacer la prueba porque es importante determinar si realmente hay un problema que se está saliendo de las manos. Lo que pasa con las sustancias es que cuando nos damos cuenta de que ya hay un problema, normalmente ya es demasiado tarde. Listo. Entonces, este es el test de identificación de trastornos de consumo de alcohol en versión entrevista. O sea, cuando yo voy a hacerlo con esa persona, porque resulta que yo no le creo lo suficiente como para darle el test y que lo haga sola. Que esa persona haga sola la encuesta. Entonces dice: ¿con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? Nunca, 1 o 2 veces al mes, 2 o 4 veces al mes, 2 o 3 veces a la semana, 4 o más veces a la semana. Y entonces en este cuadrito blanco usted va a colocar este número que le aparece aquí. Resulta que yo bebo, no sé, cuando salgo con los amigos. ¿Cada cuánto sale usted con los amigos? No, por ahí 1 o 2 veces en el mes. ¿Listo? Entonces, 1. ¿Cuántas consumiciones, o sea, cuántas veces consume bebidas alcohólicas? ¿Cuántos consumos de bebidas alcohólicas suele realizar en un día de consumo normal? No, cuando yo salgo con los amigos, a veces me tomo una cerveza. No, resulta que cuando salgo con ellos siempre termino pues hasta la borrachera, entonces 10 o más. ¿Sí? Así sea una sola vez cada mes, pero entonces aquí ya me va a dar 3. ¿Sí? Y voy, y así con todas las preguntas. ¿Con qué frecuencia tomas 6 o más bebidas alcohólicas en un día? ¿Con qué frecuencia en el curso del último año has sido incapaz de parar de beber una vez ha empezado? ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que se esperaba de usted porque había bebido? ¿Cómo qué? Como ir a trabajar, como ir a estudiar, como pasar tiempo en su casa, como, ¿sí?, cosas en las cuales usted que usted dejó de hacer, o dejó de dormir, o dejó de comer por hacerlas. Sigue acá. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior?
Yo no sé si ustedes han escuchado la gran mentira que con una cerveza usted calma un guayabo. Bueno, ok. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año han necesitado beber? Esta persona que dice que necesita una cerveza para matar el guayabo o un trago de aguardiente para matar el guayabo, listo, tiene que colocarlo acá, que lo hace todas las veces que toma. Resulta que acá dijo que toma 1 o 2 veces al mes, entonces acá menos de 1 vez al mes o mensualmente. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido? Muchas personas van a decir, no, eso es normal. Pero entonces usted le dice, sí, usted luego no le da el dinero que se gastó, no le genera remordimiento, el tiempo, el no saber qué hizo porque se enlagunó. Entonces allí es cuando nosotros tenemos que darle opciones a la persona para que no quede solamente en la parte de no, es que yo cómo voy a sentir remordimiento, no, yo me hago cargo de lo que hice. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo? ¿Usted o alguna otra persona ha resultado herido porque usted había bebido? Vuelvo y reitero, esto pasa mucho con la cuestión de los accidentes de tránsito o con las riñas, con las peleas. Así sea una pelea en casa, igual debe puntuarse ahí. ¿Algún familiar, amigo, médico, profesional sanitario ha mostrado preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o le han sugerido que deje de beber? Resulta que cuando usted va al médico porque tiene gastritis, cada que usted va al médico a pedir los medicamentos para la gastritis, el médico le pregunta, ¿usted bebe? Y usted dice, sí. Dice, bueno, deje de beber. Ok, cuando el médico le dijo eso, tiene que puntuarlo aquí. Ahora, registra la puntuación total aquí. Vamos a darle un número cualquiera. Voy a decir que esta persona que llenó esta encuesta le dio 16 puntos. ¿Listo? Entonces coloco acá 16 puntos y ahora dice, me voy a mirar el manual del usuario. Listo, vamos a buscar el manual del usuario. Son 16 puntos. Entonces, no vamos a buscar el manual del usuario porque, bueno, aquí está. Sí, 16 puntos estaría aquí. En zona 2, consejo simple más terapia breve y monitorización continuada. Sin embargo, entonces voy a volver a cambiar acá. Voy a cambiar a presentación. Voy a cambiar la presentación. Cada que cambie la presentación me toca salirme. Listo. Entonces, profe, qué pena. Dime. No entendía. Qué pena. Dice que 16 puntos y luego se desplaza a la otra parte, pero no entendí en el manual que los 16 puntos dónde se ubican. Listo. Por eso me devolví a esta tabla. Porque, digamos, lo que aparece en el manual es un poco más enredado con esta tabla. Por eso les voy a enviar tanto el audit, tanto los tamizajes como espérenme, no sé si ya lo están viendo. Creo que todavía no aparece. Como sí, la presentación. ¿Sí? Sí, el puntaje. Listo. Entonces acá vamos. Dijimos que dio 16 puntos, ¿cierto? Porque dije cualquier número. Entonces me dice, puntuación, 16 puntos. Entonces voy acá, riesgo mayor. Ok, la persona sí está en riesgo. ¿Qué debo hacer? Ruta a seguir, intervención breve y grupo de apoyo. Ok, tengo que decirle, mira, realmente estás teniendo un problema, te dio 16 puntos, no queremos que esto se convierta en un problema más grande, vamos a un grupo de apoyo o a un grupo de autoayuda. Normalmente los que nos quedan más cercanos o son los grupos de la iglesia, que es una opción, o los grupos de alcohólicos anónimos. ¿Qué es un grupo de alcohólicos anónimos? Es un grupo donde se reúnen personas que están pasando por la misma problemática y se ayudan entre ellos. ¿Cómo durar un día más? Entonces ellos tienen una primicia muy grande que es el solo por hoy. Entonces ellos viven cada día de sobriedad de una manera muy, muy efectiva. Lo que no queremos es que luego esta persona nos suba a 20 puntos a riesgo alto y entonces necesite un proceso de remisión, ¿sí?
Entonces, yo aplico la entrevista, Pero me una dice, pregunta, dime. Qué pena, eso en el caso de una persona que viva pues en un pueblo o en la ciudad, sí, pero en el caso de las personas que viven en el campo, ¿qué grupo de apoyo hay? ¿La familia? La familia es un grupo de apoyo fundamental porque son una red de apoyo bastante importante. Sin embargo, con todo lo de la pandemia, todos nos tuvimos que reinventar. O sea, esto parece frase de coach de superación personal, pero realmente a todos nos tocó reinventarnos. Por lo menos este tipo de capacitaciones, darlas virtuales, uno antes decía, no, es que virtual no. Eso mismo pasó con Alcohólicos Anónimos y con Narcóticos Anónimos, que necesitaron reinventarse y ellos están teniendo muchos grupos de ayuda mutua que son virtuales. Si tú quieres, yo te doy el dato de, no sé si Didier está en la capacitación ahorita, pero uno de sus compañeros, Didier, ellos hacen parte de un grupo que se está reuniendo de forma virtual todas las semanas. Entonces es otra alternativa para las personas que no viven en el casco urbano. Sí, le agradezco, profe. Listo, mujer. Si necesitas el dato, Didier está en el grupo de capacitación continua y con él ellos están haciendo este tipo de reuniones virtuales. Listo, entonces continuemos. Entonces, como les decía, siempre, digamos, cuando aparece acá grupo de apoyo, hablamos de ese grupo de ayuda mutua, pero cuando aparece acá remisión es porque ya necesitamos un proceso de internamiento, ¿sí? O sea, que ya no lo vamos a poder manejar en casa. No, yo voy a cambiar, yo sé que puedo, no, eso no es real. O sea, yo llevo 10 años trabajando en adicciones y yo no puedo decir, no conozco la primera persona que sea como la historia ¿cómo es que se llama este reggaetonero hombre? Que la historia de él está en Netflix y que él se rehabilitó encerrado en un cuarto. No, eso no es real. O sea, la realidad es que usted tiene que hacer un proceso físico donde usted pase por su periodo de abstinencia, luego que tiene que hacer una readaptación social, o sea, usted tiene que volver a dormir a la hora que es, a levantarse a la hora que es, a comer la cantidad de comida suficiente. Y adicional a eso, tiene que comenzar a ser útil otra vez para la sociedad. Entonces, todo esto es un proceso muy grande, muy largo, muy extenuante, que es mucho más fácil si lo hace en un centro de internamiento, sea hospital día, por ejemplo, es un centro de ambulatorio, pero pues la persona está la mayor parte del tiempo en el centro día. Tenemos los centros de rehabilitación como tal, no los recomiendo todos, en la mayoría en los que he trabajado hay maltrato de pacientes, pero pues existen, tanto existen como con su EPS, o sea que la EPS le pague el tratamiento, como existen los que son independientes. ¿Listo? Entonces, vamos a al siguiente tamizaje. No sé si tienen alguna otra pregunta del audit. Como les decía, lo que tiene el audit es que es para alcohol. O sea, esto usted lo puede aplicar con su papá, con su mamá, con su esposo, con su hermano, con cualquier persona que pueda estar en riesgo, que usted considere que está en riesgo. Entonces vamos a ver el siguiente entonces, que es el ASIS. El ASIS es más corto, tiene 8 preguntas. Dime. Pero este audit lo podemos trabajar también ¿verdad? ¿Con quién? Este audit también lo podemos trabajar con sustancias. Con sustancias no. No, esta prueba es exclusiva para alcohol, por eso les decía, entonces les voy a mostrar las dos pruebas. La ACIDS, la que vamos a ver ahora, sí te da para policonsumidores, incluye drogas inyectables e incluye el alcohol. Entonces, aquí tenemos un nuevo concepto que es el policonsumidor, o sea, la persona que no solamente consume una sustancia, sino que puede llegar a consumir hasta 5 sustancias. No, es que yo no solamente tomo pepas, benzodiazepinas, barbitúricos, etc. Sino que adicional fumo marihuana, tomo alcohol, sí, de vez en cuando un pase de cocaína y adicional bazuco. Estoy diciendo cualquier cosa. Pero normalmente son muchas, entonces cuando la persona es policonsumidora, entonces es mucho mejor
aplicar el ASIS. Porque el audit, digamos, se quedaría muy corto. Se aplíquenlo para alcohol. Vale, perfecto. El anterior es como más que todo cuando hay un paciente iniciando y no se sabe si sea policonsumidor, ¿cierto? No, nosotros siempre hacemos una entrevista. O sea, si estamos hablando de un paciente, entonces yo le hago una entrevista donde dice, ok, ¿y qué consumes? No, yo no consumo nada. Entonces uno se queda así como que no consumes nada, ni siquiera alcohol los fines de semana con los amigos. Sí, a veces, entonces aplica la escala de alcohol. Porque si vos ves que el comportamiento está muy asociado a las adicciones y va a presentar mucho comportamiento adictivo como el que vamos a ver mañana de personalidad adictiva, nosotros vamos a mirar como esos factores de riesgo, como esos detallitos que no dice algo está pasando, o sea, algo no me suena. No, resulta que te dicen, no, yo nunca bebo alcohol, yo nunca consumo nada. Listo, vamos con un tamizaje biológico. Vámonos con una prueba quíntuple de sustancias psicoactivas y una prueba de alcohol, entonces usted puede aplicar ambas, ¿sí? Normalmente cuando aplicamos el tamizaje es porque necesitamos que la persona adquiera conciencia, pero si ustedes ven que cuando van a hablar con el paciente, van a hablar con la persona, dicen, no, yo no consumo nada, de plano no tiene ninguna conciencia de enfermedad, o de plano no quiere hacer el tratamiento, entonces dicen, no, entonces allí no usen ninguno de los tamizajes, sino que usan la prueba biológica. Ya cuando usted tenga la prueba biológica y diga, mire, pero es que aquí dice que usted consume marihuana, cocaína, adicional dice que usted también consume anfetamina, entonces usted ya no me puede mentir porque usted le está mintiendo pues a su propio cuerpo. Y entonces ahora sí, ya con una conciencia, porque ya salió positivo, ya tiene una conciencia, entonces ahora sí vamos a llenar el ASIS, ¿sí? Eso son... Qué pena que la interrumpa. No hay ningún problema. Uno como profesional en la prueba de la prueba biológica lo que hace es remisión para que la realice. No. ¿Cómo es el proceso ahí? No, si usted tiene las pruebas biológicas, usted la puede aplicar en un momentico. Es una prueba de orina que se aplica como la prueba de embarazo. No necesita usted ser profesional para nada en el área. Ya si usted le va a mandar a hacer pruebas de sangre, sí. Pero lo ideal es que si llega, no sé si eres psicóloga. ¿Luisa? Sí, señora. Listo. Si llega un paciente a ti y ya vos comenzás a darte cuenta que hay síntomas y signos de que la persona puede estar consumiendo, entonces aplícale de una vez la prueba, porque es que de ahí a que usted lo remita a enfermería, tal, ya han pasado días. Entonces ya la persona, ya el resultado no va a ser muy verídico. Entonces aplíqueselo inmediatamente. Si es un menor de edad, que esté la familia. ¿Sí? Porque pues de todas formas es una prueba de fluidos, entonces pues es mejor que esté un adulto responsable acompañando a ese menorcito. Pero si es un adulto, entonces orine en un vasito y tomamos la prueba. Es muy fácil de aplicar, realmente son muy sencillas. Entonces sí te recomiendo tener siempre, cuando creas que vas a trabajar con personas en adicciones, tener siempre una quíntuple y una de alcohol mínimo en tu consultorio como parte de tu material de trabajo. No sé si con eso doy respuesta a tus preguntas, Luisa. Sí, señora, gracias. Listo. Entonces vamos con el siguiente tamiz, que es el de el ASIS, que ya lo estamos viendo allí. Listo. Vamos a ampliarlo un poco. El ASIS son 11 páginas. Igual que el anterior, muchas de estas páginas es más porque es cómo se usa. Bueno, estas son 8 preguntas, pero son 8 preguntas que tienen muchas preguntas. Entonces, por ejemplo, dice, a lo largo de su vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez y que sea para usos no médicos? Ah, no, es que yo uso benzodiazepinas como la clozapina, pero porque tengo una esquizofrenia. Ok, esa no vale, sí, esa sale de allí porque no lo estoy usando de forma recreativa. Ah, no, pero es que yo uso la clozapina, que es una benzodiazepina, pero porque es rico. Entonces, como ya no es para uso médico, entonces ahora sí la puntúo.
Dice, a lo largo de su vida, tabaco, bebidas alcohólicas, cannabis, cocaína, anfetaminas, inhalantes, tranquilizantes, alucinógenos, opiáceos, otros, especifique. Si no ha consumido ninguna, entonces acá, si la persona dice que no a todos los ítems, paramos la entrevista, porque dice, si la persona nunca ha consumido nada, pues yo para qué voy a seguir con la entrevista. Obviamente todo lo siguiente me va a dar que no. Ah, pero es que resulta que la persona dice que no, volvemos, pero usted ve que se puso nerviosa por acá cuando hablaban de inhalantes, porque es que resulta que la persona dice no ser adicta, pero por allá va y se pega al tanque de la gasolina cuando nadie lo está viendo. Pruebas, las pruebas, ¿listo? Compruebe si todas las respuestas son negativas y diga, por ejemplo, tampoco cuando ibas al colegio tampoco lo hacías, cuando salías con los amigos no lo hacías, cuando ibas a la universidad no lo hiciste. ¿Listo? En cada una de las pruebas. Bebidas alcohólicas. Nunca bebiste cerveza ni siquiera cuando hacía mucho calor. ¿Listo? Corroborarlo. Estar muy pendiente del lenguaje corporal. Ah, bueno, resulta que sí contestó que sí. Dijo, no, yo sí alguna vez he consumido cannabis. Sí, alguna vez por allá cuando estaba en la universidad consumí cannabis. Listo, entonces contestó que sí, alguno de los ítems. Entonces ahora sí vamos para la pregunta 2, pero solamente vamos a hacer la pregunta de, aquí dice cannabis es la C, entonces solamente voy a ir con la línea de la C. Entonces acá, ¿con qué frecuencia ha consumido las sustancias que ha mencionado en los últimos 3 meses? Cannabis, no, en los últimos 3 meses ninguna, porque es que yo lo hice por allá cuando estaba en la universidad. ¿Hace cuánto me gradué? No, hace como 10 años. Ah, entonces no, en los últimos 3 meses no. Pero les va a llegar el paciente que ha consumido tabaco alguna vez, sí. ¿Bebidas alcohólicas alguna vez? Sí. ¿Cannabis? Sí. ¿Cocaína? Sí. ¿Anfetamina? Sí. ¿Otros? Sí. ¿Cuáles otros? No sé, a ellos se les ocurren 1000 cosas. Hay unas bombas que hacen que son también fatales, entonces igual. Entonces, ¿qué toca? Hacerlo la pregunta 2 con todas. Tabaco, en los últimos 3 meses. No, pues a diario, porque es que con el tabaco necesito fumarme el cigarrillo para que con la ceniza del cigarrillo poder prender el bazuco. Ah, ok. Igual se lo tiene que fumar, ¿sí? Y así con todas. Entonces, con cada una. Tenemos acá el LSD, ácidos, ketamina, el popper. Bueno, tenemos unas sustancias nuevas. Hay 2 sustancias que salieron el año pasado. Una, y eso hay que comprobarlo porque hay una que era la heroína de colores, que la estaban vendiendo como... se me olvidó el nombre. Bueno, entonces la estaban vendiendo, se me olvidó el nombre, pero es un alucinógeno. Entonces tenemos que tener en cuenta si hace parte de esta o si hace parte de los opiáceos. Ah, no, resulta que yo no bebo alcohol, no, pero yo me tomo un speed todos los días. No, pero es que yo me tomo unas pastillas para adelgazar porque necesito adelgazar 10 kilos, el médico me mandó, entonces yo no voy a hacer ejercicio, no voy a hacer dieta, sino que me voy a comprar estas pastillas adelgazantes. Ah, ok, esas también toca ponerlas aquí. ¿Listo? Si ha respondido nunca a todos los ítems de la pregunta 2, entonces salta la pregunta número 6. Dime. Ay, profe, espere, no se vaya. Espere. Hola, Pau. A ver si las pastas para adelgazar son alucinógenos. Las pastas para las... No, realmente lo que hacen es aumentar el metabolismo. Ellas aumentan el metabolismo y son estimulantes. No son anfetamina ni alucinógenos, pero son estimulantes del sistema nervioso. Por eso es que ellas hacen que uno queme grasa mucho más rápido. Eso.
eso, o sea, eso lipoblue, eso todo es malo. Sí, obvio. Porque te vas va a aumentar el ritmo de tu metabolismo de una forma artificial. Lo mismo podrías conseguir haciendo ejercicio. Rehabilitación, porque yo llevo como un año tomando esa de lipoblue. Pues está haciéndose mal al cuerpo, pero no necesita rehabilitación. Hagámoslo. Hagámoslo a ver qué nos dice la prueba. Hagámoslo. La prueba da sus resultados. Dice, píldoras adelgazantes 3. Entonces apunta por allí, porfa, Pau, en un papelito, número 3. ¿Listo? Entonces acá dice, en los últimos 3 meses, ¿cuántas veces lo consumiste? Nunca, 1 o 2 veces, cada mes, cada semana o a diario. O casi a diario. ¿Cada cuánto se tiene que tomar esas pastas? Mamá consume eso a diario, 3 veces. A diario, entonces... Ella toma esas pastas 3 veces al día, profe. Listo, entonces son 6, más 3 que llevábamos, 9. Vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿con qué frecuencia ha tenido deseos fuertes o ansias de tomarla? Vamos acá. ¿Qué pasa si tu mamá deja de tomarlas? O sea, si un día ella dice, ya no me las quiero tomar. Se engorda. Se engorda. Entonces, eso es psicológico. Entonces, otro 6. Porque a diario está pensando que si no se toma las pastas, entonces se va a engordar. ¿Listo? Vamos en 15. Pregunta 4. Dice, ¿con qué frecuencia le ha llevado el consumo a problemas de salud, sociales, legales o económicos? Entonces, que alguien le diga, no, mira, con eso te estás enfermando, que le duelan los riñones, ¿algo? ¿O nunca ha tenido problemas ni de salud? Le dice, no, fabuloso, sí. Listo. Entonces... Y todas mis tías y todo el mundo toma Haripoblue porque mi mamá toma Haripoblue y ella quería darme Haripoblue a mí, pero yo me siento bien con mi gorda. ¿Y qué le dice el médico? Entonces, cuando ella va al médico y le dice, mire, yo tomo Lipoblue. No, el médico no sabe, profe. Yo creo que yo nunca le he dicho al médico. Listo. Cuando yo necesito esconderlo del médico es porque yo misma sé que le estoy haciendo daño a mi cuerpo. Sin embargo, como hasta ahora no le ha presentado ningún problema de salud aparente, entonces vamos a decir que nunca. ¿Listo? Vamos en 15. Sigamos bajando. Dice, en los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia dejó de hacer lo que esperaba? Lo que se esperaba de usted habitualmente por el consumo de la primera droga. Entonces acá tenemos adelgazante. No creo que creo que no, esto no afecta su vida diaria, ¿o sí? O sea que ella no puedo ir a trabajar porque no me tomé la pasta. ¿O sí? No, eso no afecta su vida diaria. No, eso no afecta. Porque Entonces, ella ha ido para fincas y ha dejado el Lipoblue 8 días. Ah, bueno. Entonces vamos en 15. ¿Un amigo, un familiar o alguien más alguna vez ha mostrado preocupación porque consume? Supongamos que sí, porque realmente sí le está haciendo daño. ¿Cómo? No, todo el mundo en mi casa toma de eso después de que mi mamá se adelgazó. Listo, nunca entonces. Vamos en 0, van 15. Dice, ¿ha intentado alguna vez controlar, reducir o dejar de tomarla? No, nunca. Sí, en los últimos 3 meses. Sí, pero no en los últimos 3 meses. ¿Ella ha querido dejar de tomarse las pastas? Sí, pero no en los, Sí, pero no en los últimos 3 meses. Listo, entonces 6, otra vez. No, 3. Listo, dale. Vamos otra vez con 3. Entonces van 18. Darían 18. Listo, última pregunta. ¿Alguna vez ha consumido una droga por vía inyectada? No. 0. Entonces 18. Listo. Ahora. No, sí ha consumido. Ella se hizo esas inyecciones para adelgazar de alcachofa.
Oh my God, ¿Le hacen listo. uno los masajes? En los últimos 3 meses, en los últimos Pues, 3 no, meses, eso se lo hace como cuando va a ser diciembre, como listo. en noviembre, para en diciembre estar bien plana. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, no, ya pasaron los 3 meses. Entonces, vamos a colocarle 1. Entonces, 19. Ahora vamos a ir de aquí. Voy a cambiar la diapositiva, la presentación. Son 19. Y vamos a ir a esta de tamizajes. Listo. Entonces, la 19 acá dice, cuando yo uso estimulantes, que es la E, y doy entre 4 y 26, necesito una intervención breve. ¿Sí? Eso es lo que me dice este cuadro, perdón. Necesito una intervención breve. ¿Eso qué quiere decir? Que usted debe hablar con su mamá y decirle que cambie los hábitos. O sea, no puede depender de un medicamento, sino que si ella quiere mantener su baja de peso, pues tiene que hacer ejercicio, tiene que buscar otras alternativas, porque este tipo de estimulantes le va a generar problemas más adelante. Y más ustedes que tienen tendencias de depresión. Ella ya es adicta a eso, porque no lo ha podido dejar porque se engorda. Y realmente eso es algo muy psicológico. No es que yo voy a dejar de tomarme las pastas 2 días y me voy a engordar. Porque yo ya debo tener, o sea, con 1 año de haber tomado las pastas, yo ya debo haber cambiado mis hábitos alimenticios. No que necesite internamiento, no. Pero sí necesita una intervención breve. O sea, tu mamá necesita ir con el psicólogo. El psicólogo resulta que mi mamá le dio cáncer de tiroides y le sacaron la tiroides. Y la mandaron donde el psicólogo porque le dio depresión y cosas de esas. Y el psicólogo, ella está en Sanitas, y en Sanitas hay como 9 psicólogos, ¿no? Sí. Ninguno la quiere ver. Ella ya no puede, entonces ya le pasaron donde los psiquiatras y allá no puede ir a hablar lo mismo. Entonces eso hay una pelea entre la EPS, porque ellos dicen que mi mamá molesta mucho, y sí, mi mamá molesta. Usted no se imagina y ella no quiere 1 hora, ella quiere lo que ella quiere ir varios días a hablar, bueno, en fin, entonces no sé. Y bueno, yo no sé si a ese señor le haya contado lo del LipoBlue. Evidentemente no, porque ella no lo ve como un problema. Tu mamá debe ir, y además pues por sus problemas de depresión debe hacer una consulta. No importa qué tan difícil sea un paciente, los que trabajamos en salud mental tenemos las herramientas para poder trabajar con ellos, ¿sí? No es fácil, pero pues tampoco es imposible, y siempre hay algún psicólogo que le da pues con el chiste. Entonces, evidentemente ustedes que tienen sus problemas de depresión tienen que cuidarse mucho con estos estimulantes metabólicos, porque les va a alterar los niveles hormonales. Los neurotransmisores en su cuerpo. Entonces tienen que cuidarse bastante. Listo, entonces si vemos otra vez en este cuadrito, como vimos acá el del audit, ¿sí? Aquí tenemos el del ASIST. Entonces la señora, que está en 16, estaría en riesgo moderado, requiere una intervención breve. Mire que él no me dice, no, es que necesita por X sustancia. No, te dice, luego súmelo todo. Resulta que ella, aparte de consumir eso, toma cocaína. Perdón, fuma cocaína o la esnifa o se la inyecta. Listo, entonces hay que mirar. Que la esnifa. ¿Cómo? Que la huele, ya. Sí, que la esnifa es que la huele, pero con un término, con un mejor término, que la huele no existe. ¿Listo? Entonces igual lo que haría sería sumarlo. Entonces supongamos que sea las pastillas más el de cocaína y tendrían los mismos números, serían 16, 16, 32, 27 o más puntos, riesgo alto, entonces requiere internamiento, que es un tratamiento intensivo. Siempre que esté aquí en rojo, hablamos de procesos de internamiento. ¿Listo?
Chicos, entonces, chicos, chicas, hasta allí llegamos entonces con lo que era la actividad de hoy, que es mucho conocer como estas pruebas. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Profe, qué pena, usted Dime. decía que nos la iba a enviar a dónde. Se las iba a enviar por aquí, pero espérame, yo miro si lo podemos hacer. ¿Alguna otra duda mientras yo lo intento? No, se las voy a mandar al grupo. Sí, profe, por lo menos. Listo, les voy a mandar las pruebas. Dime. Señora. Voy a enviar son 3 documentos, se los voy a enviar al grupo de capacitación continua. Listo, ya los envié. Porque no los puedo enviar.